Buenas noches, vamos a ver el video del caso del abdomen. En la clasificación de quistes de colédoco podemos tener dos clasificaciones, la de Todani y la de Caroli. Yo particularmente utilizo más la de Caroli. Esta la podemos evaluar y ver en muchos artículos, igual hay que leerlo. En nuestro caso, lo que nos interesa ver es las diferentes dilataciones que existen. Entonces aquí tenemos los conductos hepáticos, podemos ver una dilatación del conducto hepático izquierdo. Aquí hay una variante anatómica con tres conductos del lado derecho. Hay muchas variantes, esta es una de ellas. Eh, Dos conductos, perdón. Y aquí vemos lo que es el conducto hepático común, que también tiene una dilatación. Como podemos ver, aquí está el diámetro aumentado y aquí va disminuyendo hacia lo que sería la región. Este sería el conducto cístico. Acuérdense que tiene colecistectomía la paciente y también está dilatado el conducto cístico. Entonces tenemos dilatación del conducto hepático común, dilatación del cístico y dilatación del colédoco como tal, o también conocido como conducto biliar común. Ya en base a esto nos vamos a las clasificaciones y en mi caso lo clasifiqué como un tipo 4 en el que vamos a ver dilatación del conducto colédoco y dilatación del conducto hepático. Aquí incluso podríamos también ver que hay una discreta dilatación del conducto hepático derecho, como habíamos comentado, y lo podríamos también evaluar en esa clasificación. En el caso de Todani, pues tendríamos que ser un 4B, ¿no? Que es también parecido a este que estamos viendo aquí. Recuerden que es importante la clasificación, como decían los comentarios, para ver los pronósticos, el tipo de cirugía que se le va a hacer y las enfermedades que concomitantes con el tipo de quiste que tengamos. Esta es la colangioresonancia en la que vemos un defecto de llenado. Debemos de recordar que la paciente ya está operada. Estas son secuencias fiesta. Esto lo hicimos en un equipo de 1.5 teslas, en el que utilizamos una fiesta que es un eco de gradiente que nos va a saturar la grasa y que utilizada en abdomen nos puede dar muy buenos resultados. Sería semejante a lo que utilizaremos una T2 con saturación de grasa. Sin embargo, a mí me gusta mucho utilizar esta secuencia porque nos da una muy buena diferenciación de estructuras vasculares, de estructuras biliares, y también nos da una muy buena diferenciación, y esto es muy importante y es por lo que me gusta utilizarla, de lesiones neoformativas. Cuando estamos pensando en actividad metastásica, esta secuencia es muy sensible para detectar ese tipo de lesiones. Bueno, aquí tenemos un plano coronal y aquí tenemos un plano axial. Vamos a ver el plano axial primero, en la que vemos la cola del páncreas. Este es el conducto hepático. Vean muy bien cómo viene el conducto pancreático. Aquí vemos la dilatación del quiste de colédoco. Aquí veíamos lo que sería la región del duodeno en la segunda porción. Y aquí, como estamos viendo estas imágenes que van a tener eh, un defecto de llenado, es lo que estábamos viendo en la colangioresonancia, y es un catéter de derivación. Es un catéter de derivación que debemos de aprender a verlos. Aquí se ve muy bien cómo hace una curva dentro de la dilatación, y debemos de ver también en este caso la relación del conducto pancreático, ¿no? Que ya habíamos visto que es interesante en este caso. Otro plano para ver es el plano coronal. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Vamos a tomar en cuenta lo que ya hemos visto hasta ahorita para evaluarlo. Y aquí vemos muy bien cómo viene el conducto pancreático. Vean, esta sería la región del cuerpo del páncreas. La cola estaría por esta región y esta sería la región de la cabeza del páncreas. Aquí vemos el conducto y aquí es donde vienen cosas interesantes. Vean cómo viene. Aquí se dibuja, hay cortes donde lo vamos a ver mejor. Esta sería la región de la cabeza, este sería el proceso uncinado. Como bien nos decía Emi Valverde, creo que así se llama, si no, perdón. Hay cambios estructurales en lo que sería el páncreas está muy aumentado de tamaño. Esto puede estar en relación con antecedentes de la paciente, probablemente de pancreatitis, cuadros de pancreatitis, ¿no? No sé si crónica o recurrente. Y aquí vemos cómo va a confluir lo que sería la región del conducto colédoco intrapancreático y la región del conducto pancreático. Lo vemos aquí, vean cómo está, y aquí vemos dos imágenes que debemos de aprender a ver muy bien. Las imágenes hipointensas, vean, este es el catéter de derivación.
pero esta imagen no está dentro de lo que es el trayecto del colédoco. Recuerden que esta paciente tiene diagnóstico de quiste de colédoco, pero también de coledocolitiasis, y esa es una de las causas también por las que mandaron la colangioresonancia. Vean cómo está la cabeza, la imagen que ya habíamos observado. Entonces aquí tenemos varias imágenes que nos deben de llamar la atención y debemos de recordar la anatomía. Esta es una de ellas. Perdón. Aquí está, esta es una de ellas, que sería el conducto pancreático, y este conducto que está aquí. Como sabemos nosotros, habitualmente el trayecto del conducto pancreático principal deberíamos de verlo hacia lo que sería la cabeza del páncreas, y este se debería de unir con el conducto colédoco. Sin embargo, este conducto que vemos aquí aparentemente no tiene relación con el trayecto de la sonda de derivación, sino con esta estructura que vemos aquí. Por lo tanto, debemos de recordar que existen dos conductos, el conducto pancreático principal y el secundario, o el de Wirsung y el conducto de Santorini, y que habitualmente lo que nosotros vamos a ver es el conducto pancreático principal, que se va a unir con el conducto colédoco, van a unirse y se van a hacer el trayecto en el esfínter de Oddi para llegar a la ámpula de Vater o papila mayor. Y el otro, el conducto secundario, el de Santorini, ese va a ir por la parte superior y va a ir a desembocar a lo que es la papila menor. Pero este habitualmente no lo vamos a ver, anatómicamente este desaparece, y el que va a ser el funcional va a ser el conducto pancreático principal. Cuando existe la otra variante es porque hay una variante anatómica, como lo vimos en el caso anterior también de páncreas. Esa evaluación que estamos viendo la vamos a ver mejor aquí. Vean, este es el contrastado, el estudio contrastado, y vean cómo es muy importante su evaluación. Aquí se veía muy bien lo que es el trayecto del catéter, de lo que sería el esfínter de Oddi, y lo que sería la salida de la ámpula de Vater, y aquí sería la dilatación de lo que es el conducto colédoco. Ahí se ve bastante bien. Y cuando nos lo movemos un poco aquí, vamos a ver muy bien la salida del conducto pancreático, y aquí vamos a ver la otra estructura. Entonces, aquí los vemos. Y aquí está. Fíjense cómo la secuencia contrastada nos va a ayudar bastante. Vean cómo vemos muy bien aquí cómo vienen los conductos y cómo se unen. ¿Sí? Y aquí vemos cómo hay un vacío de señal que también se ve aquí en esta parte de aquí. Esto sería la región donde van a desembocar los conductos pancreáticos, que están desembocando de forma anormal, ¿sí? Porque tenemos permeable y tenemos una unión de los conductos. Y en esa región también vamos a ver otros hallazgos. Esta es la colangioresonancia. Vean. Ya todo lo que ya vimos, evaluémoslo aquí. Aquí vienen los dos conductos, también la llegada de los dos conductos. Y aquí también nos debe llamar la atención cómo se cortan abruptamente las dos áreas. Que si nos vamos a las secuencias anteriores y nos vamos a estas secuencias, se van a relacionar con imágenes hipointensas. Una aquí, como lo pueden ver, y la otra aquí. Vamos a ver si las vemos aquí mejor. Aquí está una. Véanla cómo está aquí. Esta imagen hipointensa es un lito que se encuentra enclavado en lo que sería la papila menor.
y el otro que estábamos viendo es un lito que se encuentra en el conducto que correspondería a un conducto primitivo del Wirsung y que tenemos una anomalía. Hay unos libros de que nos indican, unos artículos que nos dicen que esta es una variante de páncreas divisum, porque hay una alteración en la división de los conductos. Y hay otros que nos dicen que es una conexión anormal nada más. Y bueno, como podemos ver, esos casos son muy interesantes. Debemos de tomar en cuenta siempre lo que nos indican en las solicitudes. Desgraciadamente no siempre nos indican los médicos el motivo de los estudios y nosotros debemos de establecer como protocolo realizar cuestionarios y dárselos a los pacientes antes de entrar. Un cuestionario para abdomen, un cuestionario para mama, uno para neuro, uno para músculo esquelético, para que eso nos pueda guiar. Muchas veces la información que obtenemos de esos cuestionarios es mucho más importante que la que nos envían por otro lado. En este caso entonces tenemos una quiste de colédoco tipo 4 y también vamos a tener una conexión anormal de los conductos pancreáticos con presencia de litiasis en conductos pancreáticos, uno en lo que sería la parte remanente del conducto principal y otro en lo que sería la región de la papila menor, que es donde desemboca principalmente el líquido del páncreas, ¿no? Las enzimas pancreáticas. Eso también se puede relacionar perfectamente con las alteraciones vistas en el páncreas y que bien mencionaron. Y pues este sería el caso, espero que también les haya agradado. Buenas noches, vamos a terminar con el caso del abdomen. El paciente que estábamos viendo tiene antecedentes de colecistectomía y ya está diagnosticado con quiste de colédoco. Estas son las dos formas que podemos clasificar los quistes de colédoco, la clasificación de Todani y la clasificación de Caroli. Yo usualmente utilizo un poco más la de Caroli, pero las dos las debemos de conocer. En ella nos van a indicar las dilataciones, el número y la localización y dependiendo de eso se van a clasificar. Este es un BRT de lo que es la reconstrucción tridimensional del paciente y aquí podemos ver muy bien cómo este sería el conducto hepático izquierdo, este sería el derecho, que aquí vemos la llegada de dos conductos, que es otra variante anatómica. Aquí vemos que el izquierdo está dilatado. Este sería el conducto hepático común, que también lo vemos con una dilatación fusiforme, con una parte superior disminuida de diámetro y una parte inferior. Esto correspondería con la región del cístico. Recordemos que está colecistectomizada. Y este sería el cístico remanente que aunque esté colecistectomizado está dilatado. No tiene la medida, pero lo podemos comparar con el resto de estructuras. El La dilatación fusiforme que también vemos a nivel del colédoco es la que nos interesaba de principio. Se extiende hasta lo que sería la región intrapancreática, que sería esta parte de aquí. Aquí estaría la cabeza del páncreas. Este sería el conducto pancreático, que en una anatomía normal el conducto pancreático se debería de unir con el conducto colédoco y en la unión van a transcurrir a través del esfínter de Oddi hacia lo que sería la ampolla de Vater. Eso sería en una anatomía común. Entonces, en base a esto, pues clasificamos este como un tipo 4. Tenemos dilatación por arriba y por debajo del cístico. Aquí también podríamos dudar porque también vimos una dilatación del conducto hepático izquierdo, aunque no es fusiforme totalmente. No vimos una dilatación franca, ¿no? No siempre vamos a tener no siempre va a coincidir lo que nosotros encontramos con las clasificaciones y debemos de ver con cuál correspondería más. Estas son secuencias fiesta, son un eco de gradiente que utilizamos en abdomen. A mí me gusta mucho utilizarla. Este es un HDXT de 1.5 teslas. Y esta secuencia antes, o bueno, todavía se sigue utilizando mucho en cardiología y en cardiología se pasó a abdomen porque se vio que había muy buena contrastación de las estructuras y la rapidez de la secuencia nos hace que los artificios de movimiento los podamos nulificar con ese tipo de equipos que no tienen un software un poco más avanzado como los propeller que conocemos o las secuencias para abolir el movimiento.
En este caso, este es el plano coronal, este es el plano axial. Vamos a ver primero el plano axial. Esta sería la región de la cola del páncreas, este sería el conducto pancreático, esta sería la región del estómago. Como podemos ver, entonces seguimos el conducto pancreático hasta lo que sería la región de la dilatación intrahepática y vemos estas imágenes de aquí, que es muy importante que nos adaptemos a ellas. Si las seguimos, vamos a ver que tienen continuidad y van a estar en relación con un catéter de derivación que está enroscado. Y también seguimos el trayecto hasta lo que sería la región de la ámpula de Vater y la región de lo que es el duodeno, que es hacia donde está drenando. Hay otras imágenes que nos van a interesar, pero las vamos a ver mejor en plano coronal. Debemos de poner mucha atención en la anatomía. En la anatomía, siempre en vías biliares, la anatomía es muy importante. Debemos de recordar que hay muchas variantes, tanto de vías biliares como de vías pancreáticas. Y por lo tanto, cualquiera de esas se puede traducir en malfunción y llevarnos a la formación de litos o bien a la presencia de procesos inflamatorios recidivantes. En este caso, esta sería la región de la cabeza del páncreas, que está aumentada de tamaño. Tiene cambios, un poquito de irregularidad, aunque no vemos líquido peripancreático, y el parénquima podríamos considerar que está homogéneo. Sin embargo, el aumento del tamaño nos indica que es algo anormal. Aquí podría ser el aumento de tamaño por la dilatación del conducto, pero no descartamos que pudiera haber proceso inflamatorio crónico, ¿no? En este caso aquí sería la región del cuerpo del páncreas, la cabeza, y este sería el conducto pancreático. Este sería la continuidad. Y aquí vemos que hay una imagen hipointensa. Debemos tener mucho cuidado las imágenes hipointensas en las secuencias T2, en la secuencia fiesta, en la secuencia T2 pesada para con la angiografía. Son muy importantes porque son las que nos van a indicar si hay una piedra o no hay una piedra. Aunque también debemos de recordar que la intensidad de señal del aire o de material quirúrgico puede ser semejante. También hay veces que la sangre nos puede dar una intensidad de señal que nos puede confundir. Todo eso lo debemos de tomar en cuenta y debemos de evaluar las diferentes secuencias para poder decidir qué es lo que significa esa imagen hipointensa. Aquí entonces vemos el conducto pancreático y aquí nos llama la atención en esta imagen que vean cómo viene lo que sería el conducto colédoco. Aquí está enroscado el catéter de derivación y lo que nos debe llamar la atención es que aquí está el límite de lo que sería la dilatación y vean cómo aquí hay una hiperintensidad que si la seguimos va a corresponder con conducto pancreático y esta sería una imagen hipointensa dentro de lo que es el conducto pancreático. Por lo tanto teníamos una imagen hipointensa a este nivel más o menos y otra imagen hipointensa a este nivel. Esta de aquí, por la cercanía, por la posición y la localización hacia lo que es el ámpula de Vater, debería de ser el conducto pancreático principal. Aquí también pudimos ver lo que sería el trayecto del catéter de derivación. Vean cómo viene y aquí cómo se va a meter y se va a enroscar. Y aquí hay algo que nos debe llamar la atención. Debemos de recordar, iba a ponerles una imagen de lo que son las vías pancreáticas. Debemos de recordar que hay dos conductos, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático secundario o de Wirsung y de Santorini, para lo que comentaba Emi Valverde. En efecto, el páncreas se ve anormal y el conducto de Wirsung se ve raro. Tan raro se ve que aquí podemos ver muy bien que lo que debería de corresponder con el conducto pancreático no se va a conectar con el conducto colédoco, sino que este remanente que vemos aquí o esta vía que vemos aquí va a estar conectada con lo que va a ser el conducto que viene hacia acá y que va a estar en la región por arriba de lo que es el ámpula de Vater. Y si recordamos la anatomía, debemos de recordar que tenemos una papila mayor y una papila menor, ¿sí? Por lo tanto, esto podría ser la papila donde desembocaría el conducto de Santorini, que sería el conducto pancreático secundario. Pero
Eso no es normal, no es lo habitual. Eso se puede considerar una variante porque lo que se está establecido como normal es que ese conducto se oblitere y quede solamente el conducto pancreático principal, que corresponde al conducto de Wirsung, que es el que se va a unir con el colédoco. Por lo tanto, en efecto, el conducto pancreático es anormal, EMI, y por lo tanto también ahí tenemos otra alteración. Si, aunque no veamos las imágenes aquí completamente todavía, ya desde aquí debemos de recordar la anatomía, por eso es muy importante. Y eso es algo muy importante. Las colangiorresonancias no nos debemos de abocar, debemos de hacer protocolos completos, porque la patología de vías biliares no se queda solamente en las vías biliares intra y extrahepáticas, sino que también van a incidir las vías de los conductos pancreáticos y la anatomía normal y anormal tanto del hígado, de los conductos que tienen biliares, o de los conductos pancreáticos y del páncreas, como también lo vimos en el caso del páncreas anular y páncreas divisum que vimos la vez pasada. Esta sería la colangioresonancia. Los cortes los hicimos un poquito gruesos aquí, por eso vemos, y no tomé un buen video ahí. Yo pensé que lo había tomado, pero me falló algo aquí. Pero bueno, vemos y corroboramos lo que ya habíamos comentado. Vemos, incluso se alcanza a ver un poco del trayecto de lo que sería la colocación del catéter. Y aquí lo interesante en las vías biliares es que vamos a poder definirlas muy bien. Este es entonces el catéter. Aquí es donde se introduce el catéter de derivación. Y ahorita vamos a ver cómo comienza a aparecer lo que sería el conducto pancreático y el conducto que veíamos acá. Y aquí es donde se unen, miren. Aquí están unidos, aquí viene el conducto pancreático, viene y va hacia lo que sería la región de la papila menor. Este que está aquí, y ven aquí cómo está el defecto de llenado. Aquí se ve muy bien un defecto de llenado, que es una piedra, y aquí se ve el otro defecto de llenado, que es otra piedra, otro lito, aquí está. ¿Sí? En las imágenes contrastadas, nosotros casi de rutina utilizamos medio de contraste en las colangioresonancias. ¿Por qué lo utilizamos? Pues porque precisamente las patologías pancreáticas son muy interesantes y son muy frecuentes. Claro, ya sabemos que la principal causa de pancreatitis va a ser primero la litiasis, y después vamos a tener el alcohol, y después vamos a tener lo metabólico, que sí sería, ¿no? Pero debemos de recordar que las anomalías de vías biliares y de vías pancreáticas son muy comunes, pero demasiado comunes. Es muy frecuente que nos veamos, y esa es la que lleva generalmente al fracaso de las cirugías, porque antes de operarlos no evalúan bien a los pacientes y no evalúan si los pacientes tienen o no tienen unas vías anormales, como en los casos que hemos visto, ¿no? Aquí se ve muy bien el trayecto del catéter, bien, miren cómo se ve, y esta sería la región entonces del ámpula de Vater. Ahí está marcada donde está el señalador, y aquí vamos a ver muy bien también lo que sería el conducto pancreático remanente, y que vamos a ver que sería un remanente del pancreático principal. Aquí probablemente a lo mejor se siguió y se seguía por acá, pero se obliteró. Y aquí vemos muy bien la unión y vemos cómo se cortan. Esta es la contrastada. Aquí no vamos a ver la piedra, pero se va a ver el defecto de llenado. Que los tipos de defecto de llenado también son muy importantes que los sepamos reconocer para ver si la obstrucción es intrínseca o intraluminal o extraluminal. Entonces aquí en esta se van a ver muy bien la unión de las vías biliares y la región de los defectos de llenado, ¿sí? Por lo tanto, con este caso entonces concluimos que el quiste es un quiste de colédoco tipo 4, ya sea de la clasificación de Todani o de la clasificación de Caroli, con todo lo que lleva, como bien comentaban, la frecuencia de los colangiocarcinomas, la frecuencia de la formación de litos, la frecuencia de conductos de Luschka, que son anastomosis anormales. Todo eso puede estar relacionado con esto, y por eso cuando la veamos debemos de pensar que puede haber otras anomalías, como en este caso, que no solamente era la anomalía del conducto del quiste de colédoco, sino que también tiene anomalías de las vías pancreáticas.
Los cambios en el páncreas es muy probable que sean por una pancreatitis crónica. Probablemente tuviera esta paciente debe de tener más de un cuadro de pancreatitis. Eso nos indicaría la anormalidad en el parénquima pancreático, que sí está anormal, aunque no podríamos todavía ver si no podía decir, bueno, no me enfoqué en el estudio en eso. Sí lo podemos decir y con mucha precisión, pero no me enfoqué en esto, en ese estudio, sino en demostrar las piedras. Aquí está entonces una piedra, un lito, y aquí tenemos el otro lito. Aquí vemos la formación de los conductos y la relación con el conducto con el quiste de colédoco. El páncreas, debemos de recordar que el páncreas no se evalúa en estas secuencias. La evaluación del páncreas siempre la vamos a hacer en una secuencia T1 con saturación de grasa. Recordemos que la secuencia T1 con saturación de grasa va a hacer que el páncreas se vea blanco. Y cualquier anomalía tumoral principalmente, que es lo que buscamos, va a ser hipointensa, y por eso la vamos a poder detectar muy bien incluso en las secuencias sin contraste. Cuando le metemos contraste, dependiendo del tipo de tumor que sea pancreático, puede contrastar más que el parénquima pancreático, como los neuroendocrinos, o menos que el parénquima pancreático, como por ejemplo los tumores mucinosos, que pueden ser malignos o benignos, o los microquísticos. Pero bueno, eso ya será otra cosa. Cuando nos encontremos con algún tipo de esos, veremos, que ya tengo muchos casos de eso si quisiéramos revisarlo alguna vez. Pero bueno, este es el caso, espero que les haya gustado y estamos pendientes con el resto de estudios.